mm, poder y autoridad no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo poder y autoridad, pero hoy lo confundimos y se habla indistintamente de poder y de autoridad. Se habla de la autoridad civil, la autoridad política, la autoridad religiosa, cuando tal vez deberíamos hablar, para ser más exactos, de poder político o, o agentes del poder, por ejemplo, no agentes de la autoridad. Porque es que no tienen nada que ver, poder y autoridad no tienen nada que ver. Y casi diría que el problema del poder es que ha perdido como norte la autoridad, ¿no? O sea, son dos conceptos diferentes. El poder, ¿en qué consiste el poder? Bueno, el poder, podríamos decir que es la posibilidad, la capacidad, el derecho que tiene alguien que ha sido instituido con ese derecho, ya sea por la ley o por otras causas, para exigir una conducta determinada a otra persona, y si esa otra persona no realiza esa conducta determinada, el titular de ese derecho, el poder, tiene la facultad de poder sancionar, castigar o obligarle por la fuerza a realizar esa actividad. Por eso el término poder, poder político, es mucho más exacto, porque precisamente el Estado, el que ejerce el poder político, precisamente tiene esa fuerza coactiva a través de las leyes y sobre todo y principalmente a través de las leyes penales y a través de las leyes sancionadoras desde el punto de vista administrativo, para obligar, ¿verdad?, a los súbditos para que actúen en un sentido u en otro. Pero claro, el poder político, que está muy bien, o el poder, que está genial, tiene un problema, ¿no? Y es que se sustenta o se fundamenta en el miedo. Es decir, obedeces al poder porque sabes que si no el poder te va a crujir. Va a venir la policía, va a venir eh, los encargados de aplicar de manera coactiva toda la intensidad del poder y te van a crujir, te van a embargar una cuenta corriente, te van a detener, te van a llevar preso, bueno, lo que sea, ¿no? En el ejercicio de ese poder. Entonces tú obedeces sobre todo por miedo, ¿no? Obedeces por miedo. Claro, la obediencia por miedo tiene un problema, y es que cuando o mientras tengas cosas a perder, ¿qué pasa? Que, ostras, te lo vas a pensar mucho antes de desobedecer, ¿no? Van a venir aquí, van a embargar mi casa, van a embargar la cuenta, como os decía, me van a meter una multa que vas a ver tú. Pero claro, cuando ya no tienes nada que perder, el miedo desaparece. Y entonces el poder no deja de ser como un gigante con pies de barro, ¿no? Porque juega con la idea de que las personas tienen cosas y que el miedo a perder esas cosas comporta precisamente la obediencia. Pero insisto, cuando tú ya lo has perdido todo, la obediencia ya no tiene ningún sentido porque está sustentada en el miedo. Entonces, el poder, vuelvo a repetir, es un gigante con pies de barro y en cualquier momento se puede romper. En el fondo el poder es muy frágil. En el fondo el poder es muy frágil. Porque precisamente eso juega con miedo. Pero cuando se pierde el miedo, toda la fuerza del poder ya no tiene ningún tipo de sentido, desaparece. En cambio, la autoridad es diferente. La idea de autoridad, ¿no? ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? Es decir, la autoridad es ese reconocimiento, fíjate, es el reconocimiento que otorgan las personas a una determinada persona o a un grupo de personas porque esa persona o ese grupo de personas son personas sabias, justas, empáticas y, ostras, lo que dice esa persona, lo que me cuenta esa persona, lo que me indica esa persona, oye, oye, eso merece la pena, eso me genera confianza, eso me da seguridad, eso me da fuerza, eso me da esperanza, eso me da alegría, eso... Entonces, la autoridad es ver en una persona un conocimiento, una justicia y una empatía que te aporta una seguridad, que te aporta un conocimiento, que te aporta un camino a seguir y por lo tanto la obediencia ya no está vinculada con un miedo a, sino que la obediencia, el seguir las indicaciones te puede marcar esa persona, eh, está vinculado de manera íntima a la confianza que tienes con esa persona y a la seguridad que ese grupo de personas o persona te da. Entonces, fíjate, un poder anclado
en la autoridad, entonces sí que es un poder invencible. Entonces sí que es un poder que no es un poder con pies de barro, porque sí, podrá tener la capacidad coactiva, pero cuando el poder ha logrado la autoridad, cuando los ciudadanos y ciudadanas reconocen en quien ejerce el poder precisamente la justicia, reconocen en quien ejerce el poder la empatía, reconocen en quien ejerce el poder la sabiduría, el conocimiento, entonces, ya insisto, no se obedece por miedo, sino que se obedece por confianza y por seguridad. Si el poder o quien ejerce el poder tiene claro que lo que ha de trabajar es la autoridad, y la autoridad, repito, no viene instituida, sino que es algo que tú te tienes que ganar, entonces la comunidad política, la vida social, la vida en familia, la vida en las escuelas, la vida en las empresas, es mucho más sencilla, mucho más cómoda y además va a estar más alejada del conflicto, porque va a haber una comunión de ideales y va a haber una comunión de espíritus. Básicamente eso es lo que os quería comentar hoy, ¿no? La diferencia entre el poder y la autoridad. El poder como un derecho para exigir un comportamiento a alguien y en caso de que no le realice la posibilidad de aplicar una norma coactiva, una fuerza coactiva, mientras que la autoridad significa el reconocimiento que tenemos en relación con una persona por ser esa persona justa, empática y sabia. Y por lo tanto, seguimos sus indicaciones no tanto por miedo, sino por confianza y por seguridad. Bueno, pues ja està, ¿vale? M'he fet el cigarro, el temps de fer el cigarro hem fet aquesta reflexió.